La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Dice el dicho, y dice bien, que el amigo más fiel y más seguro es un peso en la bolsa. Es un peso en el bolsillo. La subsistencia diaria es, en consecuencia, la preocupación más importante del mexicano de hoy. ¿Qué peso tiene la economía mexicana en el contexto internacional? ¿Qué lugar ocupa nuestro país en la lista de naciones, tomando como punto de partida el Producto Interno Bruto? ¿Cómo es percibido México? ¿Cómo es percibido y cómo es medido un país como el nuestro por los organismos especializados? Pues fíjese que hoy me permití invitar a este programa a una persona que se ha dedicado a la investigación, a la medición de la opinión pública desde hace, no vamos a decir cuántos años, César, nomás 26. Lo dejamos, bueno, que ya tiene muchos años, pero lo importante es esto, que a mí me llama la atención, que muchas casas encuestadoras hacen investigaciones a modo, es decir, yo te pago para que tú me digas lo que yo quiero escuchar, y yo tengo la impresión de que ese pues como que es un denominador común, César, en este momento. Tú nos vas a decir tu punto de vista y nos vas a ayudar a entender esta ciencia, esta práctica, esta especialidad tan socorrida como es la encuestitis. Bueno, sí. Miren, César Morones Servín es el director del Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Él tiene un bien ganado prestigio en materia de mediciones y de análisis de asuntos públicos, dije yo, desde hace un buen rato. Pues bien, hoy en Cara a Cara comparte con el auditorio el resultado de sus más recientes experiencias. Y bueno, pues vamos a comenzar, pero antes yo le digo que si quiere usted whatsappear con este programa, puede utilizar la línea telefónica 33 18 80 76 41. Y también, bueno, pues nuestro Twitter usual es el @Son3Noticias, @Arana Cervantes. Y las líneas telefónicas ordinarias usuales 31 22 42 00, 31 22 42 66. Bueno, César, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por venir y cuéntanos, ¿qué es eso de las encuestas? Bueno, antes que nada, buenos días, Marco, al auditorio también, buenos días. ¿Qué es eso de las encuestas? Mira, Marco, el organismo que tu servidor preside, que es orgullosamente tapatío, es el único representante de México en el Programa Internacional de Encuestas Sociales, que es el programa más avanzado, el más influyente del mundo, es el más referenciado y el más consultado por los gobiernos. En él forman parte 49 naciones. Esas 49 naciones generan el 90% del PIB, es decir, estamos hablando de potencias mundiales. Más uno que otro colado como México, que no es potencia mundial, pero para allá vamos. Te respondo lo siguiente. Quienes nos dedicamos al estudio de la opinión pública, y lo hacemos desde hace un cuarto de siglo, quienes están en el ISSP tienen una edad aproximada a la nuestra o incluso mayor. No hemos encontrado nadie en nuestros experimentos, en nuestros trabajos profesionales, en nuestros trabajos académicos, en los trabajos políticos, en los comerciales. La mejor forma de conocer al público es mediante el método de la encuesta. Todavía el hombre no ha inventado algo que la supere, ni los referéndums, ni las consultas populares,
y a veces ni las propias elecciones, porque muchas veces se cree que quienes fallan son los encuestadores, cuando en realidad muchas veces se descubren fraudes. Y no hablo solamente de México, hablo también de otros países. Claro, México también se destaca en eso, en este asunto de los fraudes. No es el caso del del 7 de junio. El 7 de junio no hubo fraude, en definitiva no lo hubo. Fue una elección muy abierta. En el caso de nosotros, el caso de IMO, teníamos un convenio, si me lo permites decir, creo que es un asunto público, con Canal 8 de televisión, y 3 meses antes de la misma, en abril, dimos a conocer que el ganador por 2 dígitos iba a ser, y eso lo aseguré al público, iba a ser quien quedó, Enrique Alfaro. Nosotros dijimos 15 puntos 3 meses antes. Tuvimos información más cercana a la elección, pero la fluctuación fue del 14% de ventaja hasta el 22.5% de ventaja. Nosotros sabíamos que era una distancia inalcanzable, lo supimos siempre, desde un año antes. Jamás estuvo en riesgo de que se fuera a un solo dígito, jamás. Y debo decir en justicia que hubo un medio de comunicación que estuvo cerca de la elección, porque de ahí en fuera todos fallaron, y mucho me temo que fallaron a propósito. Pero primero digo la excepción buena, que es el periódico Mural. El periódico Mural sacó los mismos 15 puntos que nosotros unos días antes de la elección. Algunos critican esto de que, bueno, fueron 15 puntos, pero se ganó por 22.5, 22.8. Sí, puede ser. Pero ya cuando tú estás aquí, el asunto o el debate es, ¿fue cerrada o fue abierta la elección? Para todos los demás encuestadores que participaron en la elección, iba a ser una elección muy cerrada, y se situaron alrededor de los 3 puntos. 3 puntos arriba Alfaro o 3 puntos arriba Villanueva. La única excepción fue la UDG, el grupo UDG, que le dio 5 puntos a favor de Villanueva. Fue el caso más excepcional, el más alejado de los números que sacaron. Y un segundo lugar, digo, así como estamos diciendo buenas noticias, pues también hay malas noticias. El periódico Milenio estuvo dentro del grupo que manifestó una elección muy cerrada, cuando eso bueno, eso es un error fatal. Ahora bien, los métodos para encuestar, los métodos para medir las preferencias públicas en cualquier sistema, en cualquier materia o en cualquier objetivo, ¿son confiables? Absolutamente sí, sí son confiables. Como en toda obra humana, esto no es la excepción. La encuesta es hecha por seres humanos y por lo tanto hay un margen de error, hay un margen de que nos podemos equivocar. En el caso de nuestra historia de 26 años, nosotros nos hemos equivocado en 5 de cada 100 elecciones, Marco. Eso me ha llevado a establecer en los foros internacionales la hipótesis, no contestada aún, pero está en el aire, está en estudio en muchas naciones, que lo que es válido para lo micro, que es una encuesta en particular, es decir, 5% de margen de error estadístico, también lo es cierto para lo macro, es decir, que todos, si hacemos bien las cosas, nos vamos a equivocar en 5 de cada 100 elecciones. En el caso de nosotros se aplica a la perfección. Sí nos hemos equivocado. Yo no conozco a alguien que no lo haya hecho. A nivel mundial no lo conozco. Creo que no existe una entidad de ese tipo. Y muchas veces se explica por fenómenos sociológicos. Existe, por ejemplo, la espiral del silencio. La espiral del silencio es un concepto manejado a nivel internacional
que se presenta cuando las sociedades tienen temor a las represalias de parte de grupos delictivos o de parte de los propios gobiernos, que es aún peor. Cuando existe temor, la gente tiende a callar sus preferencias electorales o de plano a manifestarse a favor de quien ostenta en ese momento el poder. A eso se le llama la espiral del silencio, que da lugar a las grandes sorpresas el día de la elección. Es un fenómeno sociológico. La espiral del silencio, mire qué interesante expresión, porque es totalmente humano, ¿eh? Imagínese que en un régimen, en un municipio, en un estado, en un país donde haya un gobierno duro y autoritario, lo que puede suceder si usted expresa públicamente, no en la soledad, en la secrecía de la casilla electoral, sino en una encuesta pública sus preferencias, aguas. César Morones Servín, dije, es especialista en estudios de opinión pública. Bueno, ya dijiste tú que hay un factor importante en la medición que hay que tomar en cuenta. La espiral del silencio, sí. El temor por expresarse, sí. En función de las represalias. ¿Qué sí. otros factores pueden influir en los estudios de opinión? El muy famoso para nosotros los viejitos, los que ya tenemos mucho tiempo en esto, pues los jóvenes estoy seguro que no saben que existe, es el efecto Chamorro. Este se da en Nicaragua, en la elección presidencial entre Violeta Chamorro y Daniel Ortega, por parte del partido sandinista, en donde las casas encuestadoras más prestigiadas de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia se dan cita para darle seguimiento y crear un factor y impulsar la democracia en Nicaragua, y sucedió todo lo contrario. Decían las encuestadoras muy afamadas que iba a ganar Daniel Ortega con un amplio margen. Sin embargo, pues sí se dio ese amplio margen, nada más que al revés. ¿Sucedió lo mismo que el 7 de junio en Jalisco? No. Lo de Jalisco fue otra cosa. Fue un verdadero acto de corrupción, el caso Jalisco, y hay que decirlo con todas sus letras. El caso Nicaragua es muy diferente, y se le llama hoy en día el efecto Chamorro, porque Chamorro por su parte hizo sus encuestas, pero ella manifestó en un alarde de sinceridad que ella nunca creyó que iba a ganar, porque no podía ser que sus encuestas dijeran una cosa, mientras que los norteamericanos, ingleses y franceses más especializados estaban diciendo que iba a ganar Daniel Ortega. Cuando ella nos cede a quienes estudiamos la opinión pública este legado, nos pusimos a estudiarlo, y después de muchos análisis nos dimos cuenta que el factor que originó ese grave error internacional y mundial, de escala mundial, fue el lápiz con el que se llenaba el cuestionario estaba en inglés, y como buenos latinos, los nicaragüenses, al ver que el lápiz no era nicaragüense, decían que iban a votar por quien en ese momento ostentaba el poder, que era el partido sandinista. A eso se le conoce como el efecto Chamorro. Es decir, un lápiz puede ser la diferencia entre acertar o fallar en una elección. Vámonos al caso Jalisco. El caso Jalisco. A mí me parece que ahí, más que haber compra de votos, que me parece que no la hubo, en otras entidades sí se da eso. En Jalisco me parece que no la hubo, tal vez a alguien se le haya ocurrido, pero quienes seguimos la elección no vimos ese factor. Lo que yo sí creo que hubo fue una compra, pero de encuestas. O vámonos suavizando un poco, una alineación de encuestas. Son como los planetas, Marcos. Las alineaciones existen de manera natural, y cuando son de manera natural y hay un acierto, bueno, pues todas acertaron o estuvieron dentro de los
márgenes aceptables, pero cuando se alinean y todas en un sentido de más 3 menos 3, eso es un factor de una absoluta sospecha. Y hay que decírselo a la gente porque una de las misiones de IMO es el acrecentar la cultura estadística de la población mexicana. Esa es una de nuestras misiones. Cuando hay encuestas alineadas, o es porque las alinea un gobierno, en este caso el de Jalisco, o porque se autoalinean, muchos por querer estar en la jugada y por ver qué pedazo de pastel me va a tocar por participar en este festín de la mentira, que a fin de cuentas el todopoderoso PRI las iba a poder de todas, es que se alinean pensando en que el partido va a poder con eso y más, cuando cada vez, por fortuna, es más difícil lograr fraudes, sobre todo cuando se trata de distancias verdaderas de 2 dígitos. Por eso IMO nunca dudó del resultado desde un año antes. ¿Cuál es tu apreciación del factor rechazo? El rechazo, mucho depende de cómo abordes tú al encuestado, mucho. Si los encuestadores no están bien capacitados, aquí también debo decir algo a manera de denuncia. La mayoría de las casas encuestadoras mexicanas, sobre todo las del Distrito Federal, ya no hacen el trabajo de campo, sino que subcontratan casas encuestadoras locales, quienes mandan a los muchachos con sus centavitos para el camión y sus centavitos para el lonche, y hoy es sábado y te espero aquí el lunes para revisarte el trabajo. Cuando el trabajo no es supervisado, el rechazo es mayor. La gente lo sabe, lo siente, lo huele, que esa persona no está capacitada. No, se debe de ver una gran seriedad, se debe de ver un gafet con fotografía, se debe de ver la fuerza de una institución y debe estar acompañada de una carta firmada por la más alta autoridad de la empresa que dé cuenta y fe de que es una encuesta profesional. O sea, que me inspires confianza entonces, Totalmente. que me des seguridad. Y que quien te está haciendo la encuesta sí se está jugando mucho. Porque, por ejemplo, un desacierto, ya lo dije, en el caso de Mural, en el caso de IMO, un desacierto para nosotros nos cuesta demasiado, porque nos ha llevado muchos años mantener un prestigio en lo alto. Y fallar por no cuidar un aspecto, como estos que acabamos de mencionar, nacionales e internacionales, nos llevan a un tropiezo muy fuerte que cuesta mucho levantarse del mismo. Te pregunto entonces, ¿es frecuente todavía la costumbre de pagar para que me digas lo que yo quiero escuchar? Definitivamente sí, Marco, sí existe eso, sobre todo en aquellas casas encuestadoras de reciente creación, que también hay que dudar mucho de ellas. Hubo un enorme número, una enorme cantidad de encuestas en el proceso de Jalisco 2015, del 7 de junio, que no tenían nada que perder y que aparecen en cada elección, simplemente se cambian el nombre, pero siguen siendo las mismas personas. Importante. Ahora, hay otro factor. Yo no, a lo mejor como encuestado, no me animo, no quiero, me siento incómodo de decir voy a votar por. ¿Y qué pasa cuando me dicen y por quién no votaría? ¿Eso cómo lo interpretas? ¿O cómo se llama técnicamente? Mira, ese le pusimos por nombre porque eso fue inventado aquí en Guadalajara y fue inventado por nosotros. La animadversión, eso le llamamos animadversión. Es un elemento
que surge de las encuestas mexicanas y que sigue siendo de aplicación mexicana, no se presenta en ninguna otra parte del mundo, en ninguna otra parte del mundo. En otras latitudes, en las reuniones anuales que tenemos, en las asambleas que tenemos, en el programa internacional, nos dicen, ¿y ustedes por qué preguntan por quién no va a votar? Pues eso es ilógico. Bueno, sí lo es en las democracias avanzadas, pero México no tiene una democracia avanzada ni consolidada, está en desarrollo. Y como en desarrollo está, si no me quieres decir por quién vas a votar, al menos dime por quién no vas a votar. Y ese está siendo un elemento sumamente clave en la interpretación de la encuesta, porque ya dije hasta la saciedad que solo dos dijimos que la elección iba a ser abierta a favor de Alfaro, Reforma e IMO, pero no he dicho nada de la animadversión. La animadversión que traía el PRI y su candidato era de 40%. ¡Ah, caramba! Y la de Movimiento Ciudadano Alfaro era del 4%, era 10-1. O sea, animadversión, un factor importante en una encuesta. Una pausa y le seguimos. César Morones Servini, dile al auditorio qué pasó en el estado de Jalisco el 7 de junio con la actitud de la sociedad. ¿Qué pidió la sociedad? ¿Cómo se expresó la sociedad? ¿Qué quiere la sociedad? La sociedad mexicana en su conjunto, pero particularmente hubo expresiones muy claras en Nuevo León y en Jalisco, y creo que más en Jalisco todavía que en Nuevo León. La diferencia es que ella fue gobernador, pero aquí estamos hablando de que hubo un voto en el si sumamos el voto de Movimiento Ciudadano, hoy o a partir de octubre va a gobernar el 60% de la población del estado. Entonces, ¿qué pasa en Jalisco? Se expresó en contra de las frivolidades del gobierno, muy particularmente. Hubo actos vandálicos muy cercanos a las elecciones, como la quema de camiones y esos narcobloqueos o llamados narcobloqueos, pero vio una respuesta muy tibia, una respuesta poco habitual, una respuesta carente de credibilidad por parte de las autoridades, que terminó por convencer a los indecisos, que eran del orden, también hay que decirlo, del 13%, a decidirse definitivamente por un cambio y asegurarse de que sí se fuese a dar. Tenemos la total constancia numérica, no política, porque nosotros no somos políticos, somos técnicos, de que muchos panistas por primera vez dejaron de votar en toda su vida, que habían votado por el PAN, lo dejaron de hacer y se fueron a Movimiento Ciudadano con tal de darle una elección al gobierno. ¿Voto útil? Voto útil y voto de castigo, los dos al mismo tiempo. A veces se da uno, a veces el otro. En esta ocasión se dieron los dos, por eso la magnitud del sismo. ¿Cómo pinta, de acuerdo con IMO, 2018 en Jalisco? A 3 años de distancia, a mí me parece que Movimiento Ciudadano tiene que hacer un trabajo que esté a la altura de las expectativas. Creo que entran con una gran desventaja, si estoy diciendo bien, sobre todo para quienes sean simpatizantes o militantes de este partido. No me estoy equivocando en los términos. Entran con una gran desventaja. La gran desventaja se llama altísima expectativa. Es una expectativa como la que tuvo Vicente Fox en el año 2000. Yo creo que es todavía más grande, pero dejémosla de ese tamaño. Pero la dilapidó en 2 años.
el presidente Fox, precisamente por la frivolidad. Estamos hablando de uno de los gobiernos más frívolos que ha tenido México. Si aquí los gobernantes, que van a ser muchos, y hablo de los poderes ejecutivos de los municipios, así como del legislativo del estado, si empiezan con sus francachelas, si empiezan con sus amantes, siendo vistos en Las Vegas, derrochando el dinero del pueblo, o en los restaurantes de Guadalajara, bebiendo los champáns más caros, la gente les va a retirar la confianza muy rápidamente. Y en ese sentido puede suceder cualquier cosa dentro de 3 años. Cosa contraria, si se comportan en la sana medianía juarista, me parece que tienen terraplenado el camino hacia la gubernatura del estado, y me refiero en la persona de Enrique Alfaro. Esto no lo dice César Morones, lo dicen los números, lo dicen los datos, lo dicen los resultados mismos de la elección. Hace 3 años, en el 2012, acuérdate que estuvieron a 4 puntos de distancia, solamente a 4 puntos de distancia del PRI. Esta elección que acaba de pasar nos acaba de demostrar a todos, y nos acaba de dar una lección de que las famosas estructuras de los grandes partidos no sirven para nada. Y hay algo que está a favor de Movimiento Ciudadano. Ya dije lo que está en contra. Lo que está a favor es que los vientos históricos le favorecen, ya que Grecia se decidió por un gobierno de extrema izquierda, nuevo, de reciente creación. España se decidió por un partido de reciente creación de izquierda también extrema, rebasó al PSOE, que es la extrema moderada, la izquierda moderada, y al PP, la derecha moderada. Es decir, los grandes partidos en el mundo están teniendo grandes problemas para salir adelante. La gente está votando por las opciones nuevas, porque ya se cansó de los vicios que corren en todo el mundo, vicios de corrupción y malos resultados. Y por lo tanto es previsible pensar en que en Jalisco sí va a haber un cambio en el gobierno del estado dentro de 3 años. Bien, pues ahora vamos, explícanos un poquito nuestra situación económica de acuerdo con las mediciones, de acuerdo con los estudios que IMO ha realizado. Hablaste al principio de un México en evolución, de un México que tiene un Producto Interno Bruto importante. Cuéntanos. Pues mira, es una cifra tan estratosférica que es difícil de comprender, pero estoy obligado a decirla. México tuvo un PIB el año pasado, Producto Interno Bruto, de 2.300.000.000.000 de dólares, lo que nos ubica en la economía número 11 del mundo. Pero antes de entrar a la cabina mencionábamos que si México ya había tenido ese lugar, y sí, tuvimos el lugar 10 en el tercer año de gobierno del presidente Fox, pero fue nada más una llamarada de petate. Solamente en ese año se tuvo esa posición que hay que recordar que el sector inmobiliario en Estados Unidos entra en crisis. Eso afecta severamente a las economías de primer mundo, mientras que México venía de subida. Es decir, no fue tanto que México haya mejorado sustancialmente, sino que rebasamos países que son economías más fuertes que la nuestra, pero que se problemaron mucho en esos años, fundamentalmente por eso. Pero fue eso, simplemente una llamarada de petate. No, lo que llama poderosísimamente la atención, y hay que decírselo al público, es que este 11º lugar ya se ha sostenido durante mucho tiempo,
por lo menos de la mitad del sexenio de Calderón y lo que llevamos de este sexenio, que ya estamos hablando de 6 años, 3 y 3, en donde México se ha consolidado como la 11ª economía del mundo. El año pasado a estas alturas yo me aventuré a vaticinar que México iba a rebasar a Italia, cosa que ocurrió. Y hoy me atrevo a decirlo por primera vez en público, creo que México va a rebasar en este año a la Gran Bretaña. Nuestra economía va a ser superior a la de la Gran Bretaña ya. Pero ¿cómo entendemos eso en números globales? Ese Producto Interno Bruto, ¿en qué consiste? ¿Por qué seríamos más grandes que la Gran Bretaña, César? Porque tenemos petróleo. Eso es lo fundamental. ¿Por qué nos hemos sostenido en esa posición en la que estamos? Porque México tiene grandes reservas de petróleo, reservas probadas, reservas que están siendo explotadas, y porque el precio del crudo se mantuvo durante un buen número de años, contra todo pronóstico, en los $100 por barril, actualmente de $60 por barril, lo que significa que ingresa demasiado dinero al país, cosa que no tiene Italia. Italia no tiene petróleo. La Gran Bretaña sí lo tiene, lo explota bien, ciertamente, pero tiene severos problemas económicos. Y pongo un ejemplo muy ilustrativo. La Gran Bretaña no tiene industria automotriz ya. Se producen autos en la Gran Bretaña, pero no les pertenecen a los británicos, por lo tanto no forma parte de su PIB. Ah, caramba, entonces Land Rover y todos esos tan famosos ya ni son ingleses. Land Rover es propiedad de un hindú, que por cierto la India es la 3ª economía del mundo. Y otra noticia muy importante, increíble, y por increíble que suene, es verdad, China ya es la 1ª economía. En el 2014 acaba de rebasar a Estados Unidos. Bueno, está usted escuchando a César Morones Servín, que es importante investigador en el ramo de opinión pública. Pausa. Llama la atención escuchar que México está en el lugar número 11 como Producto Interno Bruto, pero entonces, ¿cómo está eso que no entiendo? Que tenemos de 120 millones de habitantes, 60 millones de pobres. Entonces no somos tan ricos. Y súmale 20 que están en condiciones de extrema pobreza. O sea, 60 millones de pobres más 20 en extrema pobreza. Bueno, te comentaba antes de entrar a esta pausa que estuve sentado el año pasado en Finlandia, en la mesa con Estados Unidos, Rusia e Italia. Compartimos la mesa en la cena de gala que ofreció el anfitrión, Finlandia. Y las personas de Rusia, las damas, me preguntan, ¿y México? Pues la pregunta era tan amplia que yo contesté, bueno, México es un país sumamente rico. Se me quedan viendo con ojos de sorpresa y les dije, es un país rico con pueblo pobre. Y Estados Unidos, de inmediato, para no entrar en discusiones directas con Rusia, me supongo que por eso fue, expresó, claro, César tiene razón. ¿Quién es el hombre más rico del mundo? Es Carlos Slim. Entonces, ese es el mejor ejemplo que ilustra el comentario de César. Y ahí se terminó toda la discusión. Es decir, tenemos un PIB de los más altos del mundo, tenemos una deuda de las más bajas del mundo, prácticamente no tenemos deuda. Hemos sido bien portados durante 33 años consecutivos, Marco, desde 1982. En el 82 México estaba exactamente en la condición que está ahorita Grecia, y nos impusieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre todo, más que los gobiernos, esas dos entidades internacionales, un esquema de una rigidez tan estricta,
tan rigurosa, tan dura, ¿verdad? dura y Fue muy demente, dura. por qué no decirlo, que nos mataban de hambre, absolutamente. El problema es que esa situación de la crisis del 82 ya pasó hace mucho tiempo y sin embargo nos seguimos tomando o nos siguen dando la misma medicina, como si fuéramos pobres, cuando ya no lo somos. Somos un país rico, pero que se distribuye muy mal la riqueza, pésimamente mal. A ver, danos números. Pues simplemente hay 10 familias que cogobiernan este país. En el porfiriato, hay que recordar una lección de historia. El presidente Díaz cogobernaba con las 300 familias más ricas del país. Actualmente se cogobierna con 10 familias más ricas del país, son quienes toman las principales decisiones. El señor Slim es dueño de quizás el periódico más importante del mundo, el New York Times, la cadena de departamentales Macy's. Es decir, es un inversionista a escala mundial. Ahorita está comprando España a precios de ganga. Le está ganando a otros apostadores de otras partes del mundo y les gana complejos inmobiliarios de primer nivel. Por otro lado tenemos a la televisora más grande de América Latina, que es a la vez una de las más grandes del mundo, me refiero a Televisa. Estos monopolios que fueron muy asediados y fueron prohibidos en los Estados Unidos. Pero ya dijiste 2, nos faltan 8 ricos de los que cogobiernan en México. Pues mira, tenemos a esta empresaria, hay 2 damas en esta lista, muy destacada, la de la cervecería Modelo, que dicen que la vendió. Yo tengo mis severas dudas al respecto. Está la de FEMSA, que es ni más ni menos que la distribuidora de todos los productos Coca-Cola a México, siendo que México es uno de los más, es el segundo consumidor de productos de la Coca-Cola. También está en esa lista. Lo estuvo el señor Zambrano, en paz descanse, de Cemex, de Cementos Mexicanos, también pertenecía a esta lista de 10. Y se me escaparon algunos otros por ahí. Pero entonces, creo que ya dije ¿cómo explicar entonces esa mala distribución? En el concierto mundial, la desigualdad que reina en México, ¿qué lugar ocupa? El primer lugar, yo creo. Muy cercano al primer lugar. Bueno, la desigualdad se mide, si tienes el lugar 1, es que eres muy igualitario. En los primeros lugares están los países escandinavos y algunos del centro de Europa, que son muy pequeñitos. Liechtenstein es uno de ellos, con muy buena distribución del ingreso, muy igualitaria. Esos son los verdaderos países socialistas, los verdaderos, no los de membrete. Y nosotros estamos en el lugar 132, dependiendo de la fuente que tomes, porque, por decir un ejemplo importante, la FIFA tiene más países afiliados que la ONU. Lo digo para ponerlo como un ejemplo, pero dependiendo de la fuente que tomes, el FMI tiene menos que el Banco Mundial, por ejemplo, pero ocupamos un lugar de los últimos, estamos a la cola en distribución del ingreso. La distribución del ingreso mexicano es comparable a los países de África. En este caso, entonces, ¿hacia dónde va México? ¿Vamos empeorando o hay una lucecita que nos diga que vamos a ser más igualitarios o menos desiguales? Lamentablemente, todo esto es materia de la política económica. Acabo de citar el año de 1982, porque en ese año México no tenía país. Los mexicanos de ese tiempo no teníamos país. ¿Por qué? Porque nuestra deuda era 3 veces el tamaño de nuestro PIB. Esa es la importancia. Grecia tiene 2.8. O sea, nosotros estábamos un poquito peor que Grecia.
Es decir, que teníamos que trabajar 3 años, nosotros los mexicanos, sin comer para poder pagar la deuda, siempre y cuando no nos cobraran intereses. Entonces, era una deuda impagable. Por eso es que nos recetaron las inyecciones que nos recetaron, las intravenosas que nos recetaron, las medicinas amargas que nos recetaron, y el clásico domingo en la noche que salió el presidente a avisarnos que venían nuevas medidas de austeridad y que teníamos que apretarnos el cinturón. ¿Hacia dónde vamos en 2015? En materia de desigualdad, empeorando porque la política económica se está resolviendo por medio de la política social, es decir, asistencialista. Se nos dan mejorales para paliar cáncer, se nos da un plato de frijoles o medio kilo de tortillas para paliar una situación de 20 millones de personas que no alcanzan ni para eso, por la vía de dártelo, pero siempre y cuando te condiciono el voto para cuando lleguen las elecciones. Caramba, pues mire usted, esta conclusión, esto nos deja pensando, nos deja reflexionando. Necesitamos un golpe de timón. La sociedad ya habló en elecciones, ahora falta que presione para que la política de este país cambie, porque si no, vamos hacia el despeñadero. Sí. César, gracias por venir a este programa y hacernos reflexionar. A usted que nos escuchó, gracias por estar con nosotros y le